1874, una poeta llamada Frances Ridley Havergal se encontraba de visita en una casa en Harley, Inglaterra, donde había 10 personas allí viviendo, de las cuales algunas no conocían a Cristo y otras, aunque creyentes, no vivían con el gozo de su fe. Frances, esta poetisa, conmovida por esta realidad, en oración pidió al Señor por todas las almas de ese hogar. Después de haberle compartido el Evangelio y antes de que Frances terminara su estancia, las 10 personas habían tenido un encuentro transformador con Dios. Esa última noche Frances no pudo dormir de la emoción. En medio de esa vigilia de gratitud, escribió los versos del himno titulado Que mi vida entera esté, que es el que acabamos de cantar. Lo más importante es que Frances no solo escribió las palabras, Frances las vivió. Años después, al releer la estrofa final que dice: toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser, decidió empacar casi todas sus joyas, 50 piezas de gran valor, y las envió a una sociedad misionera para financiar la expansión del Evangelio. Ella entendió que consagrar no es solo un sentimiento, sino el acto de entregarle a Dios nuestra voz, nuestras manos, nuestro tiempo y sobre todo nuestra voluntad. Si algo caracteriza a la vida cristiana, en realidad la vida humana en general, es la atención constante en lo que creemos y cómo vivimos. Decimos que Cristo es nuestro Señor, pero muchas veces con nuestras acciones u omisiones lo negamos. Confesamos que Él tiene autoridad, pero luchamos con rendirle áreas específicas de nuestra vida. Sabemos que hemos sido llamados, pero con frecuencia vivimos distraídos, ocupados en muchas cosas y no necesariamente en aquello que es esencial. Y en medio de esa realidad surge una pregunta: ¿qué significa realmente vivir como enviados por Cristo en este mundo? Porque hermanos, no estamos aquí simplemente para asistir a una reunión más del domingo, ni para mantener una tradición religiosa. La iglesia existe por una razón mucho más grande. Hemos sido rescatados con un propósito eterno. Hemos sido alcanzados por la gracia de Dios para ser instrumentos de esa gracia. Y es precisamente ahí donde el pasaje que vamos a considerar esta mañana nos ubica con claridad. Nos lleva a uno de los momentos más decisivos de toda la historia redentora. Las palabras finales del Cristo resucitado antes de su ascensión. No son palabras casuales, no son sugerencias, son el mandato divino del Rey de Reyes y Señor de Señores. El pasaje que estaremos abordando el día de hoy es un pasaje bastante conocido, en el cual se describe lo que llamamos la Gran Comisión. Ahora bien, esta Gran Comisión hoy día lamentablemente se ha convertido en la gran omisión, porque la omitimos. Porque si somos honestos, vivimos en un contexto que muchas veces nos sentimos intimidados por la oposición cultural, la indiferencia espiritual, las distracciones constantes. Y la pregunta que a veces me hago y que deberíamos hacernos es: ¿cómo puede la iglesia permanecer fiel? ¿Cómo puede la iglesia avanzar? ¿Cómo puede vivir con propósito? Estas son preguntas necesarias que debemos tener presente, porque recordemos que parte de nuestra misión como iglesia es hacer discípulos de Cristo, es funcionar correctamente para que podamos dar frutos correctos. Ahora bien, creo fielmente que muchas veces pasajes cruciales como este no se ponen en práctica porque los leemos de manera superficial y no nos detenemos a considerar todas y cada una de las implicaciones. Así que antes de entrar en el desarrollo de este mensaje y considerar de manera detallada este pasaje, acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 16 al 20. Mateo 28, del 16 al 20. Dice así la palabra del Señor.
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He titulado el mensaje de esta mañana La Gran Comisión, enviado por el Rey. A la luz de este texto, veremos cómo la iglesia está llamada a vivir bajo la autoridad de Cristo, comprometida con su misión y dedicada al discipulado, para que pueda ser sostenida por la presencia de Dios. Porque al final, hermanos, la vida cristiana no se trata de inventar nuestros propios propósitos, sino de vivir fielmente el propósito del Rey que nos ha enviado. Es por ello que lo primero que nos muestra este pasaje es, número uno, la autoridad soberana. La autoridad soberana. El texto nos coloca ante las palabras finales de Cristo resucitado antes de la ascensión. Mateo nos lleva a Galilea, al monte donde Jesús había citado a sus discípulos. Allí algunos estaban adorando, otros aún luchando con dudas. Y precisamente en ese contexto donde Jesús se acerca, no espera que ellos alcancen un nivel perfecto de convicción. Él se acerca con autoridad y declara: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y fíjense que esta afirmación no es simplemente una introducción, es el fundamento de lo que sigue. Es como si dijera: antes de hablar de lo que ustedes deben hacer, deben entender quién soy yo ahora. Fíjense que la palabra que usa el escritor para toda potestad implica autoridad legítima, derecho soberano para gobernar. Y esto incluye el cielo y la tierra, lo cual es una forma hebrea de expresar la totalidad de la realidad. Es decir, no hay rincón en el universo que escape de su dominio. No hay rincón en el universo que no tenga él el control. Por otra parte, lo que aquí Jesús afirma es el cumplimiento de lo que ya se había prometido. Pues en Daniel 7, del 13 al 14, se nos presenta el Hijo del Hombre recibiendo dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos le sirvan. Como dice Efesios 1, 20 al 22, Dios lo sentó a su diestra sobre todo principado y autoridad y sometió todas las cosas bajo sus pies. Esto nos lleva a una implicación crucial. La autoridad de Cristo no es abstracta, es activa. Él gobierna, Él reina, Él dirige la historia, Él edifica su iglesia. Y esto transforma completamente la manera en que entendemos la misión encomendada a su iglesia. Pues en el versículo 19 comienza diciendo: por tanto, es decir, la misión surge de la autoridad de Cristo. No vamos porque el mundo lo merezca, ni porque tengamos la capacidad, sino porque Cristo lo ordena como Rey. Ahora bien, ¿qué implica esto para nosotros? Implica, en primer lugar, que nuestra confianza no descansa en nuestras fuerzas. Muchas veces la iglesia se paraliza por temor al rechazo, a la oposición, a la insuficiencia. Pero este texto nos recuerda que no somos enviados en nuestro nombre, sino bajo la autoridad del Rey del universo. Por otro lado, esto también confronta nuestra obediencia. Porque si Cristo tiene toda autoridad, entonces no hay área de nuestra vida que pueda quedar fuera de su señorío. No podemos reducir a Cristo a un Salvador que nos rescata, pero no nos gobierna. Él es Señor, y eso implica rendición total. Él es Salvador, pero también Señor. Déjame preguntarte esta mañana algo, mi hermano. ¿Están viviendo
realmente bajo la autoridad total de Cristo? No en teoría, sino en la práctica. En tus decisiones, en tus prioridades, en tu uso del tiempo, en tu obediencia a la palabra, en tu manera de hablar, en tu manera de expresar, incluso en tu manera de amar. ¿Amamos de la manera que el Señor nos ha enseñado? En segundo lugar, al ver su autoridad soberana, podemos hallar consuelo. Un consuelo profundo. Porque el mismo que tiene toda autoridad es el que nos envía. No estamos a merced del caos, ni del poder de los hombres, ni de las circunstancias. Nuestro Señor reina. Y eso significa que nada en nuestra vida es accidental. Todo, absolutamente todo, está bajo su gobierno sabio y bueno. Como iglesia, esto nos lleva a descansar y actuar. Descansar porque Cristo reina. Actuar porque Cristo envía. Y cuando la iglesia verdaderamente entiende la autoridad de su Señor, deja de vivir con temor y comienza a vivir con una confianza firme, humilde y obediente. Y por sobre todas las cosas, vive con gozo. Porque entiende que nada, absolutamente nada en este mundo puede quitarnos el gozo, puede quitarnos la paz y puede quitarnos la confianza que solo podemos hallar en Cristo Jesús. Recordemos que Él nos sacó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Y nos llamó con propósitos eternos, con propósitos redentores, para que su nombre sea glorificado en nuestras vidas. Es allí donde debe basarse nuestra confianza. Porque al final no se trata de cuánto podemos hacer nosotros. Se trata de quién es aquel que nos ha enviado a una misión global. Por ello, lo segundo que nos muestra este pasaje es la misión global. La misión global. Habiendo contemplado la autoridad absoluta de Cristo, el texto nos conduce de manera natural a la consecuencia inevitable de esa realidad. Jesús no solo declara su dominio, Él lo ejerce al enviar. Por eso el pasaje continúa diciendo en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, la misión surge de la autoridad establecida, porque Él reina, nosotros somos enviados. Esto nos sitúa en el corazón mismo del propósito redentor de Dios. Aquellos discípulos reunidos en Galilea eran un grupo pequeño. Era un grupo mucho más pequeño que este. Aparentemente insignificante en términos humanos. Sin poder político, sin influencia cultural, sin recursos visibles. Y sin embargo, reciben una comisión que va más allá de cualquier frontera, mostrándonos desde el inicio que la misión de la iglesia no depende de su tamaño, sino del Señor que la envía. Y noten algo importante, y es que el énfasis del texto no recae en la palabra ik como verbo principal. En el idioma original, la idea tiene más bien el sentido de yendo, mientras van, hagan esto. El imperativo central es hacer discípulos. Es decir, la misión no es simplemente moverse geográficamente, sino formar espiritualmente. No se trata solo de cruzar fronteras, sino de transformar vidas mediante el Evangelio. Ahora, ¿qué significa realmente ser discípulos? Bueno, en el contexto del Nuevo Testamento, un discípulo no es simplemente alguien que escucha enseñanzas, sino alguien que sigue a su maestro, que adopta su forma de vida, que se somete a su autoridad. Jesús ya había definido esto en Mateo 4:19 cuando nos dice, venid en pos de mí. Hacer discípulos, entonces, es llamar a otros a entrar a una relación de rendición y seguimiento a Cristo. Ahora bien, el alcance de esta misión es claramente definido. Debe llevarse el Evangelio a todas las naciones.
La expresión griega para esta idea apunta a todos los pueblos posibles, todos los grupos étnicos, todas las culturas, lo cual es significativo en el desarrollo de la historia bíblica, porque si miramos hacia atrás, encontramos desde el Génesis 1:23, Génesis 12:3, Dios había prometido a Abraham que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Lo que vemos aquí en Mateo 28 es el despliegue de esa promesa. La bendición que comenzó con un hombre ahora se extiende a todas las naciones a través de Cristo. Esto también se ve armonizado con lo que vemos en Apocalipsis 7:9, donde hay una gran multitud de toda nación, toda tribu, toda lengua, todo pueblo delante del trono. Hermanos, la gran comisión no es un plan improvisado. Es la ejecución del propósito eterno de Dios de redimir un pueblo para sí de entre todas las naciones. Por tanto, debemos tener presente que la misión está centrada en Dios. No es principalmente acerca del hombre, sino acerca de la gloria de Dios entre las naciones. Como declara Salmo 96:3, proclamad entre las naciones su gloria. Debemos proclamar su gloria, a tiempo y fuera de tiempo. Muchos de nosotros tenemos familiares, conocidos, amigos, compañeros de trabajo que no conocen a Cristo. Es nuestro deber proclamar la gloria de Dios. Es nuestro deber proclamar el Evangelio. Como cristianos sabemos las consecuencias de vivir alejados de la voluntad de Dios. Sabemos las consecuencias de morir a espaldas de Él. Y sabemos también la bendición que es estar, vivir y morir en su presencia. Entonces sería muy egoísta de parte de nosotros no brindarles la oportunidad que el Señor, por medio de la gran comisión, le da a aquellos que aún viven sus espaldas. Entendiendo que el crecimiento es de Dios, que el poder es de Dios y que es Él el que salva. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Significa en primer lugar que la iglesia no puede vivir encerrada en sí misma. Una iglesia que no está comprometida con la visión global ha perdido de vista el corazón de Dios. No hemos sido salvados solo para disfrutar de la gracia de Dios, sino para anunciarla. Esto también redefine nuestra comprensión de la vida cristiana, y es que todos somos llamados a participar. Algunos irán, otros enviarán, otros sostendrán en oración, pero ninguno está exento. Todos tenemos un lugar en la obra redentora del Señor. La gran comisión no es únicamente para una élite espiritual, es para todo el pueblo de Dios. Sin embargo, es posible conocer este mandato y vivir como si no existiera. Es posible estar ocupado en muchas actividades religiosas y no estar haciendo discípulos. Por tanto, cada uno debe examinarse con honestidad. Cada uno debemos examinarnos a la luz de la palabra. Y debemos preguntarnos si estamos intencionalmente invirtiendo en la vida de otros para guiarlos. Tu tiempo, tu deseo de que Dios sea conocido es fundamental para que la gran comisión que el Señor nos ha dejado pueda seguir avanzando. Ahora, esto claramente implica salir de nuestra zona de comodidad. El Evangelio siempre nos empuja hacia afuera, hacia el vecino, hacia el compañero de trabajo, hacia el que no conoce a Cristo. No podemos reducir la misión a un evento ocasional. Hermanos, es un estilo de vida. Hermanos, la Gran Comisión no es un simple programa de la iglesia, es la razón de ser de la iglesia. Y cuando entendemos que hemos sido enviados por el Rey, dejamos de vivir centrados en nosotros mismos y comenzamos a vivir con una visión más grande. Ver a Cristo conocido, adorado y obedecido entre todas las naciones. Porque al final no se trata de expandir una organización, de expandir una iglesia o dar a conocer
a alguien, sino a Cristo. Se trata de exaltar a un Salvador. Debemos con gozo proclamar el Evangelio. Debemos con gozo dar testimonio donde quiera que estemos. Ahora, hasta ahora el pasaje ha enfatizado dos cosas. Primero, la autoridad soberana. La segunda cosa, la misión global. Por tanto, el tercer énfasis del pasaje nos lleva al número 3, que es la formación integral. Cuando nuestro Señor continúa su comisión, no se limita a dar una orden general, sino que define con precisión cómo se cumple esa misión. Él dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto nos lleva a ver que la tarea de la iglesia no termina en el anuncio inicial del Evangelio, sino que se extiende a la formación completa del creyente. Pues si observamos el contexto, los discípulos están frente a Cristo resucitado, quien ya ha afirmado su autoridad universal. Sobre esa base, ahora les muestra el proceso mediante el cual se hacen discípulos. No es un acto momentáneo, es un camino. No es una decisión superficial, sino una transformación progresiva. Y ese proceso tiene dos componentes inseparables, la identificación y la enseñanza. Primero, es bautizándolos. En el contexto del siglo I, el bautismo no era un rito vacío ni meramente cultural. Era una declaración pública, costosa, visible, mediante la cual una persona se identificaba con Cristo. No olvidemos que muchos de ellos perdían sus trabajos, perdían la aceptación de amigos, implicaba ruptura con su entorno religioso y social. El bautismo entonces no era un añadido opcional, sino la señal externa de una realidad interna, es decir, la unión con Cristo. Pero noten bien, mis hermanos, que Jesús no dice en los nombres, sino en el nombre. En singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos una afirmación clara de la unidad y distinción dentro de la Trinidad. El creyente es introducido a una nueva relación de pacto con el Dios Trino. Y esto conecta profundamente con textos como Romanos 6, del 3 al 4, donde Pablo explica que al ser bautizados somos identificados con la muerte y resurrección de Cristo. No solo es un símbolo, es una proclamación de que hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Lo que nos lleva al segundo elemento, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La palabra enseñar implica instrucción continua, sistemática, intencional. Pero Jesús no dice simplemente enseñándoles todas las cosas, sino enseñándoles que guarden. Es decir, el objetivo no es simplemente informar, el objetivo es transformar vidas. Por eso Santiago 1:22 nos recuerda que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y en Juan 14:15 el mismo Señor dice, si me améis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es el medio de salvación, pero sí es la evidencia de una fe genuina. Y aquí corrijo un error muy común en nuestros días. Muy común dentro de muchas iglesias. Pues vivimos en una época donde se enfatiza la decisión, pero se descuida el discipulado. Se celebra la conversión, pero se abandona la formación. Pero en el diseño de Cristo, ambas cosas son inseparables. No hay verdadero discipulado sin una enseñanza. Y no hay verdadera enseñanza sin una obediencia. Y esto tiene implicaciones relevantes, porque al decir todas las cosas que os he mandado, no es una selección parcial. No se trata de escoger lo que nos resulta cómodo. Cristo demanda una obediencia integral. Esto incluye nuestra ética, nuestras relaciones, nuestro uso del tiempo, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Hermanos, el señorío de Cristo abarca toda la vida, todo aspecto de nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones, todo. Amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Todo. Entrega total.
¿Qué implica esto para nosotros? Bueno, esto implica que la iglesia no puede conformarse con ser un lugar de reunión. Debe ser un lugar de formación. No basta con predicar sermones. Debemos cultivar discípulos. No basta con llenar espacios. Debemos edificar vidas. Porque el verdadero discípulo no solo aprende de Cristo, sino que vive con Cristo. Y escúchese bien, mis hermanos. Cada creyente está llamado a participar en este proceso. No es una tarea exclusiva de pastores y líderes. Todos somos llamados a discipular y a ser discipulados. Como vemos en 2 Timoteo 2:2, lo que hemos recibido debemos transmitirlo a otros fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es una cadena viva de formación espiritual. Sin embargo, para eso primero debes prepararte. Porque nadie puede dar algo que no entiende. Nadie puede dar algo que no entiende, ni mucho menos puede dar algo que no aprende. Y para aquellos que aún no conocen a Cristo, aquellos que aún viven de espalda a Cristo, hay que entender y hacerles ver que Él demanda obediencia, que Él demanda diligencia, y que el mismo que capacitó a sus discípulos es el mismo que envía su Espíritu para obrar en nosotros tanto el querer como el hacer. Como dice Filipenses 2:13, por tanto, no estamos solos en este proceso. Así que, hermanos, esto redefine nuestra visión de la vida cristiana. No se trata solo de haber comenzado bien, se trata de perseverar y seguir creciendo en Cristo. No se trata solo de creer, sino de vivir como discípulos. Porque al final la evidencia de que hemos sido alcanzados por el Evangelio no es solo lo que profesamos, sino que estamos siendo transformados por la verdad que confesamos. Hasta ahora el pasaje que estamos hoy nos ha enfatizado tres cosas. Primero, la autoridad soberana. Segundo, la misión global. Y tercero, la formación integral. Por tanto, para finalizar, vamos a ver el cuarto énfasis que nos muestra este pasaje, el cual es la presencia permanente de Cristo. Número 4, la presencia permanente de Cristo. Después de establecer su autoridad y definir claramente la misión, nuestro Señor cierra esta comisión con una promesa que no es un simple añadido, sino el fundamento mismo de nuestra perseverancia al decir: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El texto comienza con una expresión que no debemos pasar por alto. Él dice: he aquí. Es un llamado a detenernos, a prestar atención, a considerar con seriedad lo que sigue. Como si el Señor dijera: no pierdan de vista esto, porque aquí está su consuelo, porque aquí está su fuerza y porque aquí está su esperanza. Recordemos el momento. Los discípulos están frente a Cristo, pero también están a punto de enfrentarse a un mundo hostil, a la persecución. Muchos de ellos iban a morir decapitados, otros crucificados. Todos asesinados, excepto Juan, abandonado en la isla de Patmos. Cuando dice yo estoy con vosotros, no está hablando de una presencia simbólica o meramente emocional. Es una realidad objetiva. El mismo Cristo que venció la muerte es el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. También afirma que estará con su pueblo hasta el fin del mundo. Lo que nos lleva directamente al inicio del Evangelio de Mateo, donde se nos presenta a Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros, en Mateo 1:23. Lo que comenzó como una persona en la encarnación, ahora se confirma como una realidad permanente en la misión. Pero notemos bien que esta presencia no es limitada ni intermitente. El texto dice todos los días. Literalmente la idea es cada día, sin excepción, todos los días. Los días buenos, los días malos, todos los días. No hay un solo día en la vida del creyente en que Cristo esté ausente. En los días de gozos, en los días de aflicción,
en la claridad, en la confusión, en la fortaleza y en la debilidad. Él está presente. Y esta verdad está afianzada en toda la enseñanza de la Escritura. Por ejemplo, en Juan 14, 16 al 18, Jesús promete que no nos dejará huérfanos, sino que enviará al Espíritu Santo para estar con nosotros para siempre, al Paracleto, al Consolador. En Hebreos 13:5 se nos recuerda: no te desampararé ni te dejaré. Y en el Antiguo Testamento esta misma promesa sostenía al pueblo de Dios. Y lo vemos, por ejemplo, en Éxodo 33:14, cuando dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora bien, esta presencia está ligada directamente a la misión. No es una promesa genérica desconectada del contexto. Es una garantía para aquellos que obedecen el mandato de ser discípulos. Es el camino por el cual obtenemos la bendición del Señor. Es en el camino de la obediencia donde experimentamos de manera particular la compañía de Cristo. Y esto no significa que Cristo esté ausente cuando fallamos. Quiero aclarar eso. Pero sí que su presencia se disfruta con mayor claridad cuando caminamos conforme a su voluntad. Cuando el pasaje dice hasta el fin del mundo, o mejor dicho, hasta la consumación del siglo, nos habla de la duración de esa promesa. O sea, no es temporal, no se limita al tiempo en este mundo, no se limita a los apóstoles. Se extiende a toda la iglesia en todas las generaciones hasta que Cristo regrese. Esta misión no terminará en fracaso, porque está sostenida por la presencia del Rey. ¿Qué significa esto para nosotros, mi hermano? Significa, claro y llanamente, que no estamos solos. Y aunque muchas veces vivimos como si estuviéramos abandonados o nos sentimos de esa manera, como si todo dependiera de nuestras fuerzas, de nuestra salud, de nuestras capacidades, de nuestros recursos, la verdad que es que la gran comisión no descansa sobre la habilidad de la iglesia, sino sobre la presencia de Cristo. Y recordar esto nos ayuda en nuestras luchas diarias. Cuando enfrentamos temor al compartir el Evangelio, cuando sentimos debilidad espiritual, cuando el servirle se vuelve difícil, debemos recordar que Cristo está con nosotros. No como un espectador distante, sino como un Señor presente en nuestra vida, obrando por medio de su Espíritu. Por tanto, esto implica que la presencia de Cristo no solo consuela, también santifica. Porque no es lo mismo vivir pensando que Dios nos observa desde lejos que vivir consciente de que Él está con nosotros en todo momento. Eso transforma nuestra manera de hablar, de pensar y de actuar. Como dice el salmista en Salmo 139, no hay lugar donde podamos huir de su presencia. Y eso para el creyente no es una amenaza, sino un consuelo glorioso. Así que, hermanos, al contemplar esta promesa, nuestra perspectiva cambia completamente. No vamos solos a la misión. No estamos solos cuando vamos a predicar el Evangelio. No estamos solos cuando estamos dando testimonio. Cuando somos vituperiados, cuando somos señalados, cuando se burlan, cuando nos agreden, cuando somos maltratados por razón del Evangelio. Debemos sentirnos gozosos, bienaventurados. Debemos sentirnos. Hallemos gozo en el Señor, no por los resultados, sino por la obediencia que produce bendición. No caminamos solos en la vida cristiana. Tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Y nos ha consolidado como un pueblo para animarnos, para exhortarnos, para amarnos, para guiarnos, para ayudarnos, para levantarnos. Por eso la unidad del cuerpo de Cristo en espíritu, en verdad, es fundamental. Yo me siento muy gozoso de poder contar con cada uno de ustedes. Hermanos, cuando la iglesia vive consciente de esta realidad, hay valentía en medio del temor. Hay perseverancia en medio del cansancio. Hay fidelidad en medio de la oposición. Porque al final, nuestra seguridad no está en lo que hacemos para Él, sino en lo que Él
en que Él está con nosotros. No depende de nuestras acciones, sino de quién es Él. Y esa es la garantía de que su obra continuará, de que su iglesia prevalecerá y de que su gloria será manifiesta hasta el fin. Ya para concluir, debemos entender que lo que tenemos delante no es simplemente una orden más en la vida cristiana. No es una actividad opcional ni un ministerio entre muchos. La gran comisión es una realidad, es la extensión misma del Evangelio en acción. Es el Cristo que murió y resucitó, ahora reinando con toda autoridad, quien envía a su pueblo y promete acompañarle. Porque no vamos en nuestro nombre, como si esto dependiera de nuestra elocuencia, de nuestra estrategia, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad. Vamos en el nombre del Rey soberano del universo. No confiamos en lo que somos, sino en lo que Él es. No dependemos de nuestra fuerza, sino de su presencia constante, fiel e inquebrantable. Cuando una iglesia vive así, algo sucede. No porque sea perfecta, sino porque Cristo es glorificado en medio de ella. El mundo comienza a ver no solo palabras, sino una realidad viva. El Evangelio avanza, no como un concepto abstracto, sino como poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Dios recibe la gloria que le corresponde. Así que, hermanos, salgamos de aquí con una convicción renovada. No estamos solos, no estamos sin propósito, no estamos a la deriva. Somos un pueblo enviado por el Rey, sostenido por su autoridad, guiado por su palabra y acompañados por su presencia. Que nuestra vida como iglesia proclamen con claridad lo que nuestros labios confiesan, que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar.